Esta es una práctica de laboratorio, la práctica número 10, variador de frecuencia Altíbar 312. Yo soy Santiago Diego César y les daré una pequeña introducción del variador de velocidad o de lo que consiste también esta práctica. Principalmente el material de laboratorio utilizado fue un motor de inducción trifásico. Este es nuestro personaje principal, que va a ser el variador de frecuencia Altíbar 312 de la marca Schneider. Una caja de conexiones de control remota, que fue la que utilizamos para una configuración que se verá más adelante, de la marca Steren. Un multímetro y amperímetro de gancho de la marca Fluke y un tacómetro que utilizaremos para medir las RPM del motor. Estos son todos los participantes de la práctica. Y aquí está la introducción sobre el valor de frecuencia. Como nosotros sabemos, un variador de frecuencia pues varía la frecuencia del motor y con esto podemos controlar la velocidad. Como también podemos, mediante diferentes parámetros del variador, poder saber qué tensión le va a llegar al motor. También tenemos rampas de aceleración y deceleración. Como también podemos poner los parámetros, la corriente máxima que puede soportar nuestro motor de inducción. Este es el variador Altivar ATV312. Aquí podemos ver cómo es y aquí también podemos apreciar cómo está conectado con sus terminales en el laboratorio de eléctrica. Como también podemos apreciar la placa de datos del motor de este variador. Este variador es trifásico, es a 400 volts. Y lo que buscamos con esta práctica es hacer un control remoto y control a 3 hilos. ¿A qué se refiere un control remoto? Que queremos que los parámetros se controlen con esto. Bueno, más bien las velocidades se controlen con las teclas que tiene aquí el variador de velocidad. Y el control remoto utilizamos dos botoneras para el paro, para el arranque y el paro. Y como unos interruptores para las velocidades que le asignamos. La placa de datos la podemos encontrar directo de Google. Aquí el fabricante nos tiene que dar el manual, porque de otra forma nosotros nos tendremos la idea de cómo configurar esto. Por eso el manual siempre nos lo da el fabricante. Nosotros utilizamos ya un archivo que ya teníamos para hacer esto más rápido y más fácil. Es un poco más tedioso que otros variadores, pero sin embargo no es imposible programarlo. Es un poco más, hay que meter muchos más parámetros para llegar al parámetro que nosotros queremos. Aquí podemos ver este parámetro de cómo restablecer los valores de fábrica, cómo podemos configurar el motor, a qué nos referimos con esto, a qué parámetros entrar para modificar el voltaje, la frecuencia, la corriente, la rampa de aceleración y deceleración. Aquí tenemos varios parámetros, el control de velocidades, y aquí nos dice control externo remoto, que es una de las configuraciones que queremos hacer, el control remoto. Como ya lo había mencionado antes, el objetivo de esta práctica es conocer cómo se configura el valor de velocidad Altivar ATV312 en el modo local y modo a 3 hilos. Buenos días, soy Kevin Oliva Reyes Chávez y voy a explicar la parte que sería procedimiento. En el procedimiento vamos a estar analizando cuatro factores, que sería la configuración del variador de frecuencia o variador de velocidad Altivar 312, cómo sería su control en modo local, a 2 hilos y a 3 hilos. Yo me encargaré de la presentación de la configuración del Altivar y cómo ponerlo en modo local, que básicamente sería parte de la configuración. Viendo en el esquema siguiente y cómo se va procediendo en el video, primero se va a buscar RDY, se le da Enter, DRC, Enter, se busca FCC y luego INI. Eso sería para resetear nuestro variador de frecuencia. Posteriormente buscaremos las opciones RDY, DRC y BFR, todos esos ordenadamente, para poder seleccionar la frecuencia a la que vamos a estar trabajando. Posteriormente nos volvemos a EDRY, le damos OK o Enter, que sería presionando la perilla, y vamos a empezar a introducir valores de nuestro motor. FRS es para introducir, que todos se van a encontrar en UNS, que tendremos FRS, NCR, NSPE, NSPE, COS y TUN. Todos esos son valores que nos podemos encontrar dentro de la placa de datos de nuestro motor, que serán frecuencia, FRS, NCR, corriente nominal, NSP sería las revoluciones por minuto, UNS sería el voltaje, COS sería el factor de potencia, y por último TUN, que sería el valor no es valor, sino la opción para poder aceptar, que son todos los valores que vamos a utilizar. Después, posteriormente, estaríamos configurando lo que serían siendo las rampas. Volvemos a RDY, ponemos set, y luego nos vamos a ACC, y introducimos el tiempo de aceleración, y volvemos a regresar. Después nos pasamos a DS, que sería el tiempo de desaceleración, y posteriormente buscamos LSP, que sería la velocidad mínima del motor, o sea, la frecuencia mínima. Aquí tendría un dato malo que es frecuencia máxima, pero
Y luego pues, procedemos a HCP, valores máximos, ahí sí sería 60 Hz. Y TH sería la corriente nominal o la intensidad máxima de nuestro motor, que sería 1.8. Después nos pasaremos a la siguiente, que sería volver a RDY y IO. Aquí en IO estaremos manejando lo que vendría siendo valores para, no valores, sino la forma de configurar nuestro variador. Si lo vamos a tener a modo local, a modo remoto a 2 hilos o a 3 hilos, ya dependiendo los siguientes pasos que se muestran en pantalla. Posteriormente, estaremos volviendo a IO y estaremos buscando las opciones FUN, PCS y dentro de estas funciones tendremos PC2, PC3, SP2, 3 y 4, que serían nuestras funciones para variaciones de frecuencia automáticas. Y con esto ya concluido, podremos tener una correcta operación de nuestro variador. Sin más recordar antes que al final tendremos que encender nuestro variador, posteriormente apagarlo y volverlo a arrancar. Sería un apagado, encendido, sería un encendido, apagado, encendido, y con esto podrá comenzar nuestro variador a trabajar correctamente. En dado caso que no sea así, nuestro variador no podrá trabajar correctamente. Mi nombre es Felipe García Oaxaca y voy a hablar sobre el modo de control de 2 hilos, en la cual primero podemos ver en el video que tuvimos que hacer las conexiones necesarias para este modo de control, en los cuales se introducieron las configuraciones del motor, que serían el voltaje nominal del motor, que fueron 220 volts, la corriente nominal 1.8 amperes, velocidad nominal fue de 1725 RPM, el factor de potencia se puso en 0.8 y estos valores fueron guardados. Para el control de velocidad, la rampa de aceleración fue de 5 segundos y la desaceleración fue de 3 segundos. La velocidad mínima fue igual a 6 Hz y la frecuencia nominal del motor a 60 Hz. La corriente de Thevenin fue de 1.8 amperes y la corriente de Thevenin es igual a la corriente nominal. Ahora procederemos a configurar el modo de control de 2 hilos. Localizamos en el menú IO y seleccionamos TSC. Giramos la perilla hasta que aparezca la opción 2C, la cual corresponde al control de 2 hilos. Presionamos la perilla para confirmar la selección y luego oprimimos Escape para regresar al menú principal. Ya después de conectar lo que fue el motor, probamos la configuración, probando con el botón verde para arrancar el motor y el botón rojo para detenerlo. Como podemos ver en el video, empezamos a accionar lo que es el motor con la caja que tenemos ahí de conexiones, en las cuales algunas entradas digitales fueron de 20 Hz, 40 Hz y 60 Hz. Entonces aquí estamos haciendo las pruebas, tanto como de aceleración y desaceleración, viendo el correcto funcionamiento del motor. Cabe mencionar que al momento de probar el motor, hubieron algunos detalles en los parámetros de las entradas digitales, ya que al parecer el modo de control de 2 hilos no los llegaba a detectar en el motor. Muy buenas tardes, yo les hablaré sobre la configuración a 3 hilos del variador de velocidad Altivar ATV 312. Tenemos una imagen representativa del variador de velocidad, el cual se utiliza en la práctica. Bien, primero configuramos los parámetros del motor mediante los siguientes comandos, ¿sí? Que es mediante el control de motor. Posteriormente, realizaríamos los ajustes de los parámetros básicos mediante los siguientes comandos. Realizando los ajustes según se requiere el motor, que en este caso observamos la sección amarilla, son los que requerimos para el funcionamiento de nuestro motor. Ahora nos vamos a la opción de entradas y salidas, donde hablaremos de 3 configuraciones muy importantes, o 3 parámetros muy importantes. El primero es el parámetro RBS, que viene a hacer la asignación de marcha atrás. En este caso observamos que si nosotros nos vamos hacia la opción L1, viene a ser para la entrada y la parada, y L2 viene a ser a la entrada para la marcha directa. Pero en este caso vamos a utilizar el pulsador de marcha inversa, por lo tanto le pondremos L3, como viene en ajuste del cliente. FR1 hace control de referencia, que nos permite modificar si la variación de la velocidad se va a realizar por medio de una perilla o por medio de cables. También tenemos la opción de hacerlo utilizando entradas mediante un potenciómetro. Hay otra opción que se llama TCC, que como su nombre lo indica en la descripción, es el control mediante el cual vamos a utilizar nuestro variador de frecuencia, ¿sí? Que sería mediante control remoto por 2 hilos y por 3 hilos. En este caso, como estamos hablando de la configuración a 3 hilos, vamos a utilizar 3C, que se refiere a 3 hilos, y lo ajustamos presionando la perilla durante aproximadamente 3 segundos. Mi nombre es Juan Alberto Ángel García y les voy a hablar de resultados e interpretaciones. Preguntas a contestar. Número 1. ¿Cuántos modos de configuración según la zona tiene el variador Altivar 312? La respuesta son 2 modos de configuración.
2. ¿Cuáles son los rangos de frecuencia que tiene el variador Altivar 312 de 50 Hz a 60 Hz? Número 3. Comente qué configuración se debe seleccionar para introducir el variador de velocidad. A. El voltaje línea no se modificó, el rango es de 380 volts a 500 volts del variador. Para los demás, les voy a ir indicando qué opciones debemos ir siguiendo para poder meternos a ellas. B. El voltaje de alimentación del motor RDR, DRC, BFR, UNS. C. Corriente consumida por el motor RDR, DRC, BFR, UNS, FRS, NCR. D. Factor de potencia RDR, DRC, BFR, UNS, FRS, NCR, NCP, COS. E. Rampa de aceleración RDY, SET, ACC. F. Rampa de desaceleración RDY, SET, ACC, DES. De este modo nos podemos meter a la configuración de los valores antes mencionados y poder variar según se nos indique o se requiera. Número 4. ¿Qué debe hacer para utilizar el variador de velocidad de manera local? En el variador se selecciona RDY y 0 TC6 y se selecciona local 2 hilos. 5. ¿Qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota? Se selecciona RDY y 0 TC6 y se selecciona remoto 3 hilos. 6. ¿Qué acción debe de hacer para que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma local? RDY y 0 TC 2 hilos, ya que es con el potenciómetro del variador. 7. ¿Qué acción debe hacer para que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma remota? Se buscan las opciones RDY y 0, RRS y LI2, que sería de manera remota. Número 8. ¿Cuántas velocidades fijas se pueden programar en el variador de velocidad Altivar 312? La respuesta son 12 velocidades. 9. ¿Qué tipo de motor se puede programar arriba de la velocidad nominal y sin que sufra daño? ¿Y qué ocurre con el par? El motor síncrono, pero de igual manera no se recomienda a ningún motor hacer esto por un lapso prolongado de tiempo, ya que dañaría el motor y el par disminuiría. Mi nombre es Juan Alberto del Ángel García y mi conclusión es que del variador Altivar 312 aprendimos que tiene una amplia gama de configuraciones para el control de velocidades de un motor, las cuales mediante la práctica nos dimos cuenta que seguir sus pasos para la configuración no es tarea fácil, pero con la ayuda de los datos del fabricante es medianamente más sencillo, por lo cual la práctica se concluyó de buena forma. En conclusión, podemos decir que un hilo para el comando de parada, pulsador normalmente cerrado, y 2 hilos para los comandos de arranque del variador hacia adelante y hacia atrás, o reversa, pulsadores normalmente abiertos. En el control de 3 hilos, el comando de parada se da por separado. Los comandos hacia adelante y hacia atrás se dan principalmente a través de pulsadores normalmente abiertos. Sin embargo, también pueden usarse interruptores si es necesario un reinicio automático de la marcha luego de la parada. En el control de 3 hilos, primero el comando de parada debe estar activo mediante un pulsador cerrado. Luego, si se da el comando de marcha oprimiendo el pulsador correspondiente, el motor girará. Si se quita el comando de marcha soltando el pulsador, el motor continuará marchando. El motor solo se detendrá cuando se desactiva el comando de parada, que es el pulsador abierto, tal como se muestra en el siguiente circuito. Mediante el esquema de conexión de la tarjeta de control, observamos que en la línea 1, línea 2 y línea 3 está parada normalmente cerrado, adelante normalmente abierto y en reversa el normalmente abierto también. Observamos que en la terminal de más 10 volts y A1 y A2 está conectado un potenciómetro de referencia. Santiago Diego César. En conclusión, este variador Altivar ATV 312 es un poco más complicado de programar, pero cuenta con más velocidades a comparación de otros variadores. Como también, al igual que otros variadores, se puede realizar las configuraciones a control remoto 2 y 3 hilos. Mi nombre es Felipe García Oaxaca y en conclusión, la práctica con el variador de velocidad Altivar ATV 312 permitió adquirir conocimiento sobre su configuración en los modos local y de control a 2 hilos, además de ajustar parámetros esenciales como el voltaje, la corriente y rampas de aceleración y desaceleración. Asimismo, se respondieron preguntas clave que reforzaron la comprensión de los modos de configuración y el control del motor. La elaboración del video fomentó el trabajo colaborativo y permitió exponer los resultados de manera estructurada y profesional, consolidando habilidades necesarias para el manejo de sistemas de control en aplicaciones eléctricas e industriales. Rey Chávez, Kevin Oliver. Podemos llegar a la conclusión que podemos observar cómo es la configuración del Altivar ATV 312 y cómo es que podemos llegar a introducir datos dentro de este, para llegar a hacer el control de un motor trifásico, ya sea de forma local, remota, a 3 hilos o a 2 hilos. Y ya que, aunque este sea un poco complicado de configurar, se puede llegar a tener cierta ventaja contra otros variadores que, aunque sean más fáciles de controlar, este puede llegar a tender a arrojarnos valores mayores o más precisos.